Muy buenas noches. Es un placer saludarles en esta hora. Ya entrando las horas de la noche acá en Texas. Y queremos mandar un saludo a todos los hermanos de la iglesia hispana aquí de Richardson que nos están viendo por la pantalla. También un saludo a nuestros hermanos ahí en Calexico, California. A la iglesia allá, muchos saludos de parte de sus hermanos acá en Texas. También la iglesia de The Colony, bienvenidos en esta noche y un saludo fraternal para todos ustedes. Ciertamente estamos todos viviendo horas angustiosas con este asunto del coronavirus. Pero saben que aún en medio de la crisis, aún en medio del desafío de estar viviendo en medio de una pandemia sobre la cual no tenemos ningún control, sabemos quién tiene control, y es el Señor nuestro Dios. Y en esta hora, al congregarnos de esta manera, podemos estar seguros que la presencia de Dios está con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre. Y es un privilegio para su servidor estar en esta noche para abrir la palabra de Dios juntos. Y en esta noche quisiera compartirles lo que es la profecía preferida mía del Antiguo Testamento. Y luego, si Dios lo permite, el sábado por la mañana veremos o compartiremos la profecía preferida mía del Nuevo Testamento. En esta hora, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros y solicitar la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos el honor y las gracias por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. En esta hora, al abrir tu santa palabra, rogamos que podrías enviarnos el Maestro Divino, el Espíritu Santo, de tal forma que las palabras y pensamientos que escuchemos no vengan de este ser humano, sino que vengan directamente de ti, y que sea 100% tu palabra. Y que haya cabida tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tienen sus Biblias o sus aparatos y quisieran seguir la lectura bíblica, se encuentran en Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Joel, capítulo 2, los versículos 1 y 2. Dice así: Tocad trompeta en Sión y pregonar alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes, todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque cerca está. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y densa niebla, que sobre los montes se extiende como el alba. Viene un ejército numeroso y fuerte. Nunca hubo otro semejante, ni después de él jamás lo habrá, de generación en generación. Aquí en este pasaje hallamos varios elementos muy vitales, muy importantes para el pueblo de Dios de todos los tiempos, pero de forma especial, el mensaje de esta profecía se aplica directamente al pueblo de Dios de los últimos tiempos. El pueblo de Dios del tiempo del fin. Es interesante que el escritor bíblico emplea el símbolo de la trompeta. ¿Y qué es este simbolismo de la trompeta? Obviamente, cuando vemos el contexto profético, vemos que la trompeta, en términos simbólicos, proféticos, significa alarma, advertencia. Y Dios en toda época, desde la formación de su pueblo en el Antiguo Testamento,
ha usado el símbolo de la trompeta para dos cosas primordialmente. Primero de ellos lo encontramos en el libro de Números, capítulo 10, versículo 9. Aquí vemos nosotros el primer propósito por el cual Dios utilizaba el símbolo de la trompeta para el bien de su pueblo. Números capítulo 10, versículo 9, noten lo que dice. Cuando en vuestra tierra salgáis en guerra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Así que, ¿cuál fue el primer propósito de Dios en usar el símbolo de la trompeta? En sonar alarma, advertencia que su pueblo estaba en guerra. Me llama la atención que dice ahí, cuando en vuestra tierra salgáis en guerra. Interesante que el escritor bíblico dice o enfatiza que para el pueblo de Dios muchas veces estamos en guerra en nuestra propia tierra. Más adelante en el mensaje vamos a ver que la hermana White nos dice, tenemos mucho más que temer de nosotros mismos que de afuera. Hay otro propósito por el cual Dios utilizaba el instrumento de la trompeta. Ahí mismo, Números, capítulo 10, versículos 1 y 2, el segundo propósito. Números 10, versículos 1 y 2. Y el Señor le dijo a Moisés, haz 2 trompetas de plata, labradas a martillo, y servirán para, noten bien, para convocar a la congregación y para trasladar el campamento. Así que vamos a repasar un poco. Primer propósito de Dios de emplear el instrumento de la trompeta para sonar alarma que su pueblo estaba en guerra, que estaba en peligro. Segundo propósito, de acuerdo a los versículos 1 y 2, era para trasladar el pueblo de un lugar para otro, para convocar su pueblo y para trasladar. Ahora la pregunta viene para ti y para mí en esta noche, como pueblo de Dios. ¿Será que Dios está utilizando la crisis de la coronavirus para trasladar su pueblo de un lugar para otro? Piensen bien. ¿Qué propósito puede haber en el hecho de que Dios permite que el mundo y la iglesia pase por este momento de crisis tan fuerte? ¿Será que Dios está sonando la trompeta? Que es un momento crucial en la historia. Bueno, el pasaje mismo revela eso de la importancia del momento. Dice el texto, Joel capítulo 2, primeros 2 versículos, dice, porque viene el día del Señor, porque está cerca. Viene el día del Señor, está cerca. Suena la trompeta, porque el pueblo de Dios está en guerra contra Satanás, contra la corrupción del mundo, contra la tentación, contra la tibieza en la iglesia. Y suena la trompeta porque Dios quiere que su pueblo se traslade del ambiente del mundo a su presencia para estar listos para su venida. Es interesante que Dios dice, viene el día del Señor, está cerca. Hay una diferencia del tiempo del fin y el fin del tiempo. Y es importante para la iglesia de comprender que nosotros no estamos en el fin del tiempo, estamos en el tiempo del fin. Todavía hay gracia, todavía hay oportunidad, todavía hay momento para responder a los llamados del Espíritu Santo. Cuando llegue el fin del tiempo, la gracia se habrá acabado. No habrá oportunidad de cambiar nuestra forma de ser. Dios permita el coronavirus y otras cosas que vemos en el mundo para que tengamos la oportunidad de cambiarnos de rumbo y buscar su rostro.
Cuando yo comencé en el ministerio hace 32 años atrás, tuve el privilegio de trabajar con un gran evangelista, el pastor John Vandenberg. Y él describía o explicaba la diferencia del tiempo del fin y el fin del tiempo de esta forma. Decía él, cada época de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, faltando una semana para el Día de Acción de Gracias, mi abuelita, decía él, salía detrás de su casa, vivía afuera en el campo, salía detrás de su casa a un campo donde tenía un montón de pavos, de guajolotes, ¿no? Y buscaba el más gordito, y lo correteaba y lo agarraba. Lo ponía debajo del brazo, faltando una semana para Thanksgiving, y eso era el tiempo del fin para ese pavo. Lo traía atrás de la casa y tenía un corralito preparado solo para un pavo y lo metía ahí. Y toda la semana antes de Thanksgiving le daba comida y comida, y ese pavo gordito se ponía más gordito. Y luego el miércoles, al ponerse el sol, el miércoles de noche, antes del Día de Acción de Gracias, cuando se ponía el sol, salía abuelita con una navaja de 10 pulgadas. Y eso era el fin del tiempo para ese pavo. Hay una diferencia del tiempo del fin y el fin del tiempo. Y la iglesia tiene que entender que estamos en el tiempo del fin. Por eso la urgencia de compartir la palabra de Dios con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los que topamos con ellos en el taller, en la tienda. Sobre los rostros que nos rodean hay incertidumbre, hay preguntas, hay dudas. La gente no comprende lo que está pasando. Y es una gran oportunidad para la iglesia de compartir las buenas nuevas, que a partir de la crisis que estamos viviendo, Cristo viene pronto. Tocad trompeta. La hermana White dice, hoy los testimonios, tomo 2, página 323. Alcen la voz los centinelas ahora y den un mensaje que es la verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Hay un día que Dios ha designado para dar conclusión a la historia de este mundo. Tocad trompeta. Pablo dice en 1 Corintios 14, versículo 8. Noten lo que dice. 1 Corintios 14, versículo 8. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se alistará para la batalla? Aquí está algo importante, hermanos. Los adventistas del séptimo día predicamos el mismo mensaje que hemos predicado por 170 años. El mismo. Las doctrinas preciosas que nos ha dado el Señor para su iglesia remanente son las mismas y las hemos predicado por 170 años. La única diferencia es que ahora en el tiempo del fin tienen que tener un sonido diferente. La misma verdad, pero con un sonido diferente. Me explico. Cuando mi hija menor, Daphne, que ahora tiene 29 años, cuando ella estaba chica y hasta la fecha era media rebelde. Y entonces vivíamos en la ciudad de Los Ángeles, tremenda ciudad. Todos los viernes, ella tendría unos 4 o 5 añitos de edad. Todos los viernes mi esposa y yo y ella nos subíamos al carro a las 6 de la mañana, íbamos al centro de Los Ángeles a comprar flores para poner en la iglesia. El día siguiente, el sábado. Íbamos temprano porque se agarraban las mejores flores temprano. Y a esa hora de las 6 de la mañana había poco tráfico en las calles del centro de Los Ángeles. Y yo me acuerdo que muchas veces yo iba de la mano con ella caminando ahí para el mercado de flores. Caminando por la calle y como ella era rebelde,
Se zafaba la mano de la mía y se metía a la calle. Y como no había mucho tráfico, yo decía, Daphne, hay peligro, hazte para acá, en ese tono de voz. Pero había otros días, viernes, cuando se nos hacía tarde y en lugar de ir a las 6 de la mañana, íbamos a mediodía. Mismo lugar, misma tarea de buscar flores, pero a la hora de mediodía cuando había un montón de tráfico. Carros, autobuses, motocicletas, taxis, gente a pie. Igual manera íbamos caminando y ella rebelde zafaba la mano de la mía, se metía a la calle y entonces le decía, Daphne, hazte para acá, hay peligro. El mismo mensaje con un tono diferente, porque el peligro estaba presente. Por eso el mensaje que predicamos, aunque sea el mismo de hace 170 años, tiene que tener un tono diferente. Porque hay coronavirus, porque hay matanzas, porque hay corrupción, porque hay tráfico humano, porque hay tibieza en la iglesia, porque hay personas que no corresponden en su fe a lo que predican. El tiempo merita un tono cierto, dice Pablo, porque el tiempo nos dice que Jesús está a las puertas. Nosotros sabemos, al mirar esta profecía de Joel 2, que Dios nos está diciendo como pueblo que su misericordia no será para siempre. Piensen ustedes en todos los años, tras años, tras años, tras décadas, tras siglos, tras milenios, que el Señor en su infinita misericordia ha esperado un pueblo que así listara para su venida. Notemos ahora como el profeta Jeremías también habla de la importancia de la trompeta. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Note lo que dice. El profeta, se conoce Jeremías como el profeta de llanto. Oh, mi alma, me duelen hasta las fibras de mi corazón, dice el profeta Jeremías. Mi corazón se agita dentro de mí. Noten lo que dice. No callaré porque voz de trompeta he oído, pregón de guerra. El profeta Jeremías, mirando a través del lente profético, dice que hay un momento cuando el pueblo de Dios debe sentir agitación del corazón, debe de sentir consternación, removimiento en el alma, al ver que estamos en medio de una guerra de vida o muerte, donde miles de almas están siendo llevados a su muerte sin conocer a Jesús. Y es el momento cuando el pueblo de Dios tiene que ponerse de pie y decir, en esta hora oscura de crisis, llevaré la luz de Cristo de frente para que el mundo que me rodee puedan conocer a Jesús y su amor por ellos. Donde realmente me encanta las descripciones de la trompeta es en el libro de Apocalipsis. Y ustedes conocen bien esos pasajes. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, por ejemplo. Apocalipsis 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y les dieron 7 trompetas. Ahora piensen un momento. ¿Cuál era el significado de la trompeta? Alarma, advertencia. El 7 es el número ¿qué? Perfecto. Si Dios dice en su palabra que en la hora final Él da 7 trompetas a 7 ángeles, el número perfecto, sonido de alarma, de advertencia, es crítico el mensaje.
Él lo trata de poner en las palabras más vívidas para que nosotros como iglesia sepamos que Él está a las puertas. Al ver las cosas que están pasando en el mundo alrededor, no tengamos el síndrome del avestruz, sino que sepamos que Dios está cerca. Apocalipsis 8, versículo 13. Siguiente capítulo. Apocalipsis 8, versículo 13. Entonces miré y oí a una águila, un ángel, que volaba por el cielo y decía a gran voz: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, a causa del toque de trompeta que los otros 3 ángeles, y sabemos bien de esos 3 ángeles, los adventistas del séptimo día, han de tocar. Primero Dios manda 7 ángeles, número perfecto, para enfatizar la importancia del mensaje. Manda 3 ángeles con 3 mensajes especiales para su pueblo en el tiempo del fin. Y para que tengamos idea de la importancia, dice el ángel: ay, 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 3 veces de los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en la hora de juicio final. Las advertencias de Dios. La hermana White dice en Hoy los Testimonios, tomo 3, página 280, las calamidades en tierra, en mar, la inestabilidad social y política, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Noten bien, las agencias del mal se unen y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en este mundo y los movimientos finales serán rápidos. Dios nos está tratando de decir como iglesia: despiértense, levántense, quiten la apatía, la indiferencia, porque la hora merita que estemos nosotros unidos con el Señor como nunca antes. En su autobiografía, el escritor religioso Will Eisenhower escribe una historia media cómica. Él está describiendo cuando él era alumno de colegio y estaba trabajando en un campamento de verano como consejero. Y él tenía como unos 10 o 12 muchachitos ahí a su cargo y eran tremendos. Eran entre la edad de 12, 13 años de edad. Y él dice: cada día esos muchachos me gastaban toda mi energía. Y llegábamos en la noche a la cabaña y yo muerto. Y dice, un día en particular se habían portado pero pésimo. Y habíamos llegado a la cabaña y ellos estaban haciendo un ruidajal, no se querían acostar. Y finalmente hice que se acostaran esos muchachos y finalmente se durmieron. Y dice él: yo me acosté en mi camita ahí y cerré mis ojos. Por fin, dulce sueño. Pero de repente comencé a sentir un hormigueo. Y dice él, no sabía lo que era. What is this? Y él dice que prendió su flashlight, su linterna, y se miró a su cama y estaba llena de hormiga. Llena la cama de hormiga. Ay, 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 ¿qué hacer? Dice, él tenía tanto sueño. Y yo sabía, si me levantaba, prendía la luz para quitar la hormiga, para cambiar todo, se me iba a quitar el sueño. Así que mejor mentalmente me hice fuerte y dije, no, me voy a acostar, me voy a dormir aunque estén las hormigas. Y sí, mente sobre cuerpo, ¿verdad? Se impuso, se durmió a pesar de los piquetes. Se durmió y la mañana siguiente, cuando amaneció, todo piqueteado. De pie a cabeza, puntitos rojos. Pero él durmió. Así estamos frente a la crisis final.
Porque vemos las advertencias de lo que está pasando en el mundo alrededor. Pero decimos nosotros, me voy a dormir espiritualmente como quiera. No voy a responder a las advertencias del Espíritu Santo. Voy a seguir mi vida como estoy. Porque al fin y al cabo, yo soy el capitán de mi vida. Hermanos, Dios está haciendo todo lo posible para despertarnos. Coronavirus, matanzas todos los días en las noticias, falta de la economía. Todo Dios lo está usando para decir, despierten antes de que sea demasiado tarde. Nuevamente la hermana White Hoy, los testimonios, tomo 3, página 251, dice así: la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada, evaluada en la balanza del santuario, será juzgada conforme a las ventajas que haya tenido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que con sacrificio Cristo se le ha asegurado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le fue dada, se pronunciará contra ella la sentencia final: hallada falta. El otro día estaba haciendo un recorrido del desenlace de acontecimientos que ha habido desde el año 2001. De alguna forma, lo que sucedió septiembre 11 del 2001, con la caída de las torres, bien podría haber sido la apertura de la época final. Porque si uno se pone a hacer un conteo de los eventos desde aquel entonces, agosto del 2005, el huracán Katrina, sabemos que devastó a New Orleans, $81 billones de daños, 2,000 muertos. Y luego un par de años atrás aquí en Texas, por Houston, huracán Harvey devastó al Golfo de Texas, 21 trillones de galones de lluvia, 13,000 personas rescatadas, 50,000 casas destruidas. Y luego los incendios de California. Increíble, $80 billones de casas y edificios destruidos. ¿Y qué diríamos de las matanzas de los últimos 8 o 9 años? ¿Se acuerdan de la matanza de los niños, los 27 niños en Sandy Hook, Connecticut? Y luego vino la matanza de Las Vegas en el concierto, 59 muertos, 500 heridos. Y luego la matanza en el high school de Stoneman Douglas, ahí en Florida, 19 muchachos asesinados. Y luego aquí mismo, en nuestro patio, ahí en Sutherland Springs, Texas, ahí por San Antonio, 27 personas muertas en un servicio, un culto de iglesia. Y luego el coronavirus. Increíble, estaba viendo las estadísticas hoy. 3.6 millones de contagiados en el mundo. 260,000 muertos. Aquí en los Estados Unidos, 1.2 millones de personas contagiadas. 72,000 muertos en este país. Aquí en Texas, 33,400 casos. 930 muertos. ¿Qué nos dicen estas cosas? Señor Jesús dijo en Mateo 24, cuando veáis todas estas cosas, clave, todas, cuando veis guerras, hambre, pestilencia, corrupción, frialdad en la iglesia,
todas estas cosas, sabéis que está a las puertas, que está cerca. Pero aquí está el punto. Ya debemos de ir ya concluyendo este tema. Y este es el punto clave de aquí. Con todo lo que está pasando en el mundo, coronavirus, matanzas, corrupción, enfermedad, la falta en la economía, los problemas políticos, con todo lo que hay en el mundo, el Señor dice en Joel 2, 1 y 2, tocad trompeta, ¿dónde? En Sión. No dice en el mundo. Con todo lo que está pasando, dice, tocad trompeta en Sión. ¿Por qué? Porque no hay forma que el mundo se prepare si la iglesia no se prepara. ¿A quién va a venir a recoger el Señor si su iglesia no está lista? Muchas veces he pensado, ¿saben? Como buenos cristianos estamos esperando algunos eventos para señalar el fin del tiempo. Desde que yo era niño siempre se decía, cuando vemos que la ley dominical llegue, ya es señal que el tiempo se acaba. Cuando vemos que el Papa se revele como el anticristo, sabremos que el mundo está terminando. Cuando caigan las últimas plagas, ya vamos a ver que el mundo se acaba. Pero Cristo dijo algo en Mateo 24, 14 que pasamos por alto. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio. Y entonces vendrá el fin. No digo será predicado por televisión, por radio, por palabra, tras un púlpito. Dijo, este evangelio será predicado por testimonio. ¿Saben lo que es un testimonio? No es que me contaron, alguien me contó que su primo le dijo a su hermano que no. Un testimonio es algo que yo viví, yo experimenté. No es que el pastor fulano dijo, lo que la hermana White dijo. Es que yo lo sé, porque lo he sentido en mi alma directamente del Espíritu Santo. Por testimonio significa que yo convivo con Cristo todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches. Si yo lo conozco a Él personalmente, puedo transmitir su testimonio. Si lo conozco como teoría nada más, no. La señal de que la venida del Señor está a la puerta será cuando su iglesia refleje el carácter de Cristo al mundo. Cuando mis hijos eran pequeños, pobrecitos, los tres se parecían mucho a mí. Ya gracias a Dios se parecen a su mamá. Pero cuando estaban chiquitos eran idénticos a mí, pobrecitos. Tal forma que cuando estábamos en las iglesias, los hermanos le preguntaban a Leti, mi esposa, hermana, ¿estos son hijos suyos también? ¿O nada más son del pastor? Y aquella se enojaba, ¿verdad? Yo los tuve, son míos. Pero sí, eran idénticos al papá. Y todos los días yo me iba a las 3:30 a recogerlos en la escuela. Y nunca me puedo acordar de haber llegado a la escuela y con el montón de niños corriendo ahí en el patio de la escuela decir, a ver maestra, ayúdeme, ¿cuál de esos tres son míos? Ay, no logro identificar cuáles de estos tres son míos, porque todos se parecen. No, yo llegaba y los recogí, porque yo veía a mí mismo en ellos. Llevaban la sangre de su padre, el DNA de su padre. Y no había ningún problema en recogerlos.
¿Será que cuando Cristo mire desde el cielo a su iglesia, diga, ¿cuál de estos son míos? No puedo ir a recoger a personas que no son mías. Si no nos parecemos a Él, ¿a quién va a recoger? Por eso la advertencia es tocar trompeta en Sión, para que la iglesia, la esposa, se prepare para la venida del Señor. Termino con esto, hermanos. A veces pasamos por alto el hecho de que un solo evento podría traer el desenlace final de todas las cosas. A veces pensamos, bueno, cuando venga el desenlace final del mundo, eso va a tardar 3 meses, 6 meses, 1 año. Por algo, dijo la hermana White, los movimientos finales serán rápidos. Porque en 1 semana se podría acabar todo. Y no les estoy diciendo eso como algo sensacional para darles miedo o mucho menos. Se los estoy diciendo porque he venido a entender lo diferente a raíz de lo que pasó en el 2001. Porque en el 2001, inmediatamente después, el presidente George Bush pasó una ley para proteger el país de terrorismo. Pero en el año 2012, el presidente Barack Obama pasó otra ley que casi pasó inapercibida. Y la mayoría de los ciudadanos de este país no lo conocen. Se llama el NDAA, National Defense Authorization Act. Les voy a leer un pedacito de esa ley. Se conoce como el Patriot Act. Noten lo que dice. Esta legislación declara que los Estados Unidos de Norteamérica es un campo de batalla en la guerra en contra del terrorismo. Este acto le entrega, escuchen bien, este acto le entrega al presidente y sus agentes el derecho de confiscar o arrestar a cualquier ciudadano o residente de los Estados Unidos y encarcelarlo por un término indefinido, sin cargos y sin derecho a juicio, solo basado en una sospecha. Dicho proceso se llevaría a cabo sin cualquier supervisión o autorización judicial. Este nuevo orden ejecutivo también declara que el presidente y sus agentes tienen el derecho de requisar, confiscar cualquier recurso doméstico, tales como alimentos, agua, petróleo, energía, transporte, etcétera, etcétera. A su vez, y esta es la parte que tal vez llama la atención a adventistas del séptimo día. A su vez, el gobierno tendría el derecho de forzar a cualquier ciudadano a cumplir con un servicio militar o cumplir con requisitos laborales con fines de defensa nacional. Ni siquiera el Congreso puede intervenir en estos casos. Increíble. Con un presidente hambriento de poder y autoridad, si no se mejora la situación del coronavirus, se podría declarar un estado de emergencia nacional. Y entonces, ¿quién sabe? De nuevo, no es para dar miedo, es para reflexionar. Yo pienso que el Señor ha permitido el coronavirus como un último llamado a su iglesia. Y les decía a mis compañeros en la oficina, allá en la conferencia, el lunes por la mañana en el devocional, les decía, si el coronavirus no ha cambiado tu corazón, nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer. Porque ya te has vuelto indiferente al punto de que nada
te afecta. Si el peligro de perder tu vida, de perder todo, no te cambia, nada lo hará. Para terminar en esta noche, la pregunta es, ¿estamos velando la venida de Jesús o solo estamos esperando? Porque hay una diferencia. Se cuenta la historia de un pueblo allá en Escocia, un pueblo de puros pescadores. Todos los lunes ellos salen y están fuera hasta el viernes, allá en alta mar, pescando. Y ahí las esposas se quedan en casa con los niños, cuidando el hogar, y los hombres pescando en el mar. Y entonces cuando los hombres vienen de regreso en el barco, todos los hombres se ponen ahí a la orilla del barco, mirando para ver si allá en el puerto pueden ver sus esposas. Y allá el capitán con binoculares se pone a ver y se pone a anunciar, veo a María, que está esperando a Andrés. Veo a Margarita, que está esperando a David. Mira, allá está la Ani, que está esperando a Marcos. Y los hombres se ponían contentos de saber que sus esposas habían dejado la casa para venir al puerto, para velar su llegada. Pero había uno que mirando no vio a nadie esperando. Y se bajó corriendo del barco y corrió 1 milla hasta su casita y abrió la puerta y ahí estaba su esposa cocinando y viene a darle un abrazo y le dice, te he estado esperando todo el día. Y él le queda viendo con una mirada de decepción, le dice, sí, pero las otras esposas estaban velando en el puerto. Hay una diferencia de esperar a velar. Jesús dijo, velad, porque no sabéis la hora en que venga el Señor Jesús. En esta noche tenemos la oportunidad de recapacitar y decir, Señor, entiendo porque estoy velando tu venida, entiendo lo que estoy viendo en el mundo alrededor mío, y no voy a dejar que pase esta noche sin sellar mi pacto contigo. Acéptame como soy. Porque tú sabes que el Señor no te pone peros. Si tú quieres venir, Él te acepta. Si tú quieres dejar atrás lo que te está atando, Él te acepta. Si no tienes la fuerza para dejar atrás lo que te está atando, Él te vendrá a buscar. Solo tienes que querer. Y en esta noche vamos a terminar el culto con un canto. Y vamos a meditar mientras cantamos. ¿Hay canto o cantamos uno acá con la hermandad? Vamos a cantar uno acá. Fija tus ojos en Cristo. Prepararnos para terminar en oración. Pero ahí donde estás. Estás en tu casa, donde quiera que estés. Este es un buen momento para volver a sellar tu pacto con Dios. Él te espera en esta noche. No sabemos lo que vendrá mañana, no sabemos lo que vendrá el próximo mes, pero sabemos que Dios está en control en esta noche. Cantemos, fija tus ojos. Contempla por fe.
libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Fija tus ojos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temerás y será a la luz del glorioso Señor. Jamás fallará su promesa, con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no temerás y será a la luz del glorioso Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche y cada quien, conforme a lo que hay en nuestro corazón, vamos a elevar nuestro espíritu hacia el Señor y rogar que el Señor sea nuestro Salvador personal en esta hora. Amante Padre Celestial, venimos ante tu magna presencia a esta hora. Al entrar las horas de la noche, quisiéramos ponernos en tus manos para que al descansar en esta noche podamos descansar libres de pecado. Podamos descansar libres de dudas, de preocupaciones. Que podamos saber sin lugar a duda que somos tus hijos y que estamos en tus manos. Gracias, Señor, por ser un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que rescata. Y cada uno que está escuchando en esta hora, cada uno tenemos necesidad de ti. Pedimos, Señor, que tú de una vez para siempre seas el Rey de nuestra vida. Quédate en nuestro corazón, hoy y para siempre. Bendice cada uno y si es tu santa voluntad, que podamos juntarnos de nuevo mañana por la noche para seguir alabándote y estudiando tu palabra. Gracias por estar en nuestro medio y nos despedimos el uno del otro, pero nunca de ti, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.